Bueno, arranquemos de una vez con esta explicación. Hoy vamos a sumergirnos en algo que, honestamente, define nuestra época de una manera fascinante. Vamos a contrastar el ascenso explosivo de la atención mecánica en la inteligencia artificial frente a lo que parece ser una profunda crisis espiritual de la atención humana. Es una locura pensar cómo una sola palabra puede describir el triunfo tecnológico más grande de esta década y al mismo tiempo nuestro mayor declive filosófico. Así que vamos a desempacar todo esto. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta rápida. Primero, el doble significado de la atención. Luego, el ascenso mecánico. Pasaremos por la caída contemplativa, la descreación y el vacío, y cerramos con el cálculo versus el espíritu. Un puente entre la informática y la filosofía. Sección 1. El doble significado de la atención. Empecemos explorando esta palabra que hoy en día gobierna dos mundos totalmente opuestos. Es vital detenernos un segundo y hacernos esta pregunta. ¿Qué significa realmente prestar atención? Porque irónicamente, justo en el momento histórico en que los humanos estamos perdiendo a pasos agigantados nuestra capacidad de enfocarnos, resulta que las máquinas acaban de dominarla por completo. Y fíjense en esta divergencia porque es el corazón de todo. Por un lado, para la inteligencia artificial, la atención es puro cálculo. Es un proceso matemático que les permite procesar montañas de datos al mismo tiempo. Pero por otro lado, para la filosofía humana, la atención no tiene nada que ver con calcular. Es un estado sin ego, completamente contemplativo. De hecho, se considera la puerta de entrada necesaria para acceder a la verdad o incluso a lo divino. Pasemos a la sección 2. El ascenso mecánico. Vamos a ver cómo la atención se convirtió en la chispa que encendió la IA moderna, guiándonos por los datos de Y Combinator. A ver, la historia técnica va más o menos así. Durante años, los ingenieros buscaban cómo hacer que las máquinas procesaran nuestro lenguaje. En los años 90 intentaron con redes de memoria a corto y largo plazo. Luego, hacia el 2014, llegaron los modelos Sec2Sec que ya empezaban a usar una forma primitiva de atención. Pero había un enorme obstáculo estructural antes de llegar al modelo Transformer en 2017. Ese gran obstáculo era un problema gravísimo conocido como gradientes desvanecientes. Básicamente, la IA temprana leía la información de forma secuencial, palabra por palabra. Entonces, imaginemos leer un párrafo larguísimo y, al llegar al final, no tener ni idea de cómo empezó. Literalmente, a los modelos se les olvidaba el contexto, sufriendo una especie de amnesia a corto plazo. Y aquí es donde la arquitectura Transformer cambió las reglas del juego para siempre. ¿Qué hicieron? Descartaron por completo ese procesamiento secuencial y lento. En su lugar, usaron algo llamado autoatención, que básicamente asigna pesos de importancia a cada palabra y permite procesar absolutamente toda la secuencia de datos al mismo tiempo, en paralelo. Es decir, ven todo el panorama de un solo golpe. Así que, llegamos al 2017. Este año es un punto de inflexión brutal. El famoso artículo de Google llamado Attention is all you need, la atención es todo lo que necesitas, demostró exactamente eso. Comprobó que la atención mecánica era el ingrediente secreto para crear los gigantescos modelos de lenguaje que hoy todos conocemos como ChatGPT. Entramos a la sección 3, la caída contemplativa, porque mientras las máquinas aprendían a enfocarse, ¿qué estaba pasando en la mente humana? Según el análisis que hace Claudio Álvarez Tran, del filósofo Byung-Chul Han, la sociedad moderna sufre de una percepción voraz. O sea, en lugar de mirar profundamente el mundo, de contemplarlo, simplemente tragamos y consumimos un sinfín de estímulos digitales. Es una dieta de información compulsiva que no deja espacio para la conexión real. Y lo más alarmante es cómo Han señala a nuestras herramientas diarias, especialmente al teléfono inteligente, como verdaderas máquinas de adicción. Estos aparatos fragmentan nuestra capacidad para mantener cualquier tipo de profundidad a largo plazo. Nos mantienen atrapados en un ciclo de consumo interminable, reemplazando cualquier sentido de lo trascendente con la simple y llana supervivencia de los datos. De hecho, Han rescata una idea poderosísima de la pensadora Simone Weil, quien dice, y cito, «Dios es la atención sin distracción». Bajo esta lupa filosófica, perder nuestra capacidad de atención no es solo un problemita de productividad moderna. No, es una crisis estructural del espíritu humano. Para Weil, la atención pura y absoluta es casi lo mismo que la oración más profunda. Ahora, la sección 4. La descreación y el vacío. Veamos cuál es el antídoto que proponen estos filósofos para semejante crisis espiritual. Entra en juego un concepto verdaderamente fascinante: la descreación. La idea es que para lograr verdadera empatía necesitamos extinguir el ego, ese yo constante y ruidoso.
Al vaciarnos de nuestros propios intereses y dinámicas de poder, creamos un vacío contemplativo. Solo en ese vacío somos capaces de ver realmente al otro, sin juzgarlo. Pero claro, este tipo de atención espiritual tiene un requisito que hoy parece imposible, el silencio. Exige la capacidad de sentarnos en silencio, saber esperar e incluso tolerar el aburrimiento. Y, seamos sinceros, el ruido constante de la hipercomunicación y esa necesidad neoliberal de ser siempre productivos han aplastado por completo estos estados vitales. Sin ellos no hay génesis creativa. En este sentido, la atención pura se convierte en un acto sobrenatural de generosidad. Es algo asimétrico, no espera absolutamente nada a cambio, tal como cuando se le regala una sonrisa a un extraño en la calle. Es un tipo de atención que resiste al poder y que, sencillamente, respira muy lejos de nuestra típica economía de transacciones e intercambios. Y así llegamos a la sección 5. Cálculo versus espíritu. Vamos a sintetizar estos dos mundos gigantes. Byung-Chul Han traza una línea divisoria tajante y dice, la inteligencia artificial solo se reduce a un proceso algorítmico de datos limitado a lo ya existente, carente de espíritu, sin atención creadora. Es decir, no importa qué tan masiva o avanzada sea la red neuronal, para él la IA está completamente vacía de ese espacio contemplativo del cual nace el verdadero genio creativo. Y esta es la gran divergencia que da sentido a toda esta explicación. Por un lado tenemos el cálculo mecánico de la IA, rápido, eficiente, devorando datos para resolver problemas a velocidades increíbles. Pero por otro lado está el espíritu humano, una atención creativa que, a diferencia de la máquina, nace del dolor, de las pausas, del silencio y de nuestra capacidad única y vulnerable de encontrarle sentido a la vida. Actualizando un poco la crítica social, Han identifica lo que llama los tres grandes monstruos modernos: el capital, la digitalización y, por supuesto, la inteligencia artificial. Advierte que estas fuerzas actúan en conjunto para reducir la experiencia humana a simples métricas y puntos de datos, convirtiéndonos en engranajes obsesionados con la eficiencia. Esto nos lleva a una condición muy de nuestra época: la algofobia, o el miedo extremo al dolor. Hoy queremos que todo sea cómodo, pulido, sin fricciones, listo para un like y el consumo rápido. Sin embargo, la filosofía nos recuerda algo duro pero hermoso: que la verdadera belleza y cualquier chispa de revelación profunda necesitan el dolor transformador de la realidad imperfecta. Sin dolor, no hay profundidad. Es súper importante mencionar que este recorrido entre la ingeniería y el alma humana se construyó uniendo los puntos de fuentes brillantes: el análisis de Sobre Dios de Byung-Chul Han del canal de Claudio Álvarez Terán, el excelente desglose técnico del canal de Y Combinator sobre los Transformers y el histórico artículo original de Google de 2017. Vivimos en una era que compite ferozmente para consumir nuestra capacidad de asombro. Tal vez la revolución más grande que podemos hacer hoy sea simplemente aprender a mirar de nuevo. Así que cerramos con esta pregunta para llevarnos de tarea. A medida que los algoritmos logran la atención mecánica perfecta, ¿lograremos los seres humanos recuperar el silencio doloroso y hermoso de nuestras propias mentes? ¿O terminaremos rindiendo nuestro espíritu al ruido? Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.